Entonces, partamos primero con nuestro objetivo, ¿ya? Que va a ser, bueno, calcular e interpretar la moda en diferentes situaciones, ¿ya? Y bueno, vamos a partir con una situación en donde un grupo de estudiantes realiza una encuesta entre sus compañeros con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿ya? Y una de las preguntas fue, ¿qué es lo que haces para reparar el daño que le hacemos al medio ambiente? ¿Ya? Y los resultados fueron los siguientes. 15 compañeros dijeron que plantar árboles es una solución para mitigar, ¿cierto?, este daño. 7 personas respondieron que recoger basura, ¿cierto?, era un buen método. 18 personas respondieron reciclar y 12 personas rescatar animales. Bien, entonces, bueno, nos piden que ordenemos, ¿cierto?, estos datos notarios de frecuencia, ¿cierto? Y respondamos las siguientes preguntas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos encuestas, ¿cierto? En primer lugar, nosotros tenemos que ordenar la información, ¿cierto? Y ya con esta información ordenada, eh, en tablas de frecuencias, ¿ya? Que es lo que el método, ¿cierto?, que normalmente se hace. A partir de allí nosotros vamos calculando los distintos datos que nos permiten responder estas interrogantes, como por ejemplo, cuál fue el promedio de, de personas, ¿cierto? ¿Cuál fue la acción que más realizan los estudiantes? ¿Cuál es la actividad más escogida? Eh, ¿Qué acciones podría ejecutar también para nuestro planeta? Entonces, todos estos datitos nosotros los podemos ordenar y podemos además responder preguntas. eh, y en el caso directo, ¿cierto?, del contenido de nuestra clase de hoy, la pregunta acá directa sería, ¿cuál es la acción que más se ve frecuente de estas cuatro de acá? ¿Ya? ¿Qué acción creen ustedes que es más frecuente según los resultados de esta encuesta? Reciclar. Reciclar, ¿cierto? Porque vemos que 18 personas, ¿cierto?, se inclinaron por esta respuesta, ¿ya? Y fue la que más se repitió, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a ver directamente el concepto, ¿ya? Para que lo podamos analizar después. Dice que se llama moda, ¿ya? Entre paréntesis MO, ¿ya? Esa es la abreviatura que tiene moda, ¿ya? De un conjunto de datos a la variable que presenta mayor tendencia de ocurrencia, o sea, la que más se repite, ¿ya? Para calcular esta media tendencia central, identificamos la variable cuya frecuencia absoluta es mayor que el resto de los datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá, vemos que la frecuencia absoluta de plantar árboles era 15, la de recoger basura era 7, la de rescatar animales era 12 y la de reciclar 18. Y como la de reciclar es la de mayor frecuencia, la que más se repitió, podemos identificar que reciclar, ¿cierto?, vendría siendo mi moda, ¿ya? Ahora, un conjunto de datos puede tener más de una moda, ¿ya? O bien puede que no exista moda si todos los datos se distribuyen con la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, si nosotros volvemos acá a nuestro primer ejercicio y yo dijera que acá vamos a cambiar estos datos para que exista más de una moda, ¿qué tendría que hacer yo para poder modificar estos datos y que existan dos modas, por ejemplo? ¿Qué podría ser? A ver, ¿a alguien se le ocurre qué podría ser para que existan dos modas? Igualar el número mayor. Ya, ok. Y por ejemplo, ¿cómo podrían quedar ahí los números? A ver, ajusten los números, a ver cómo quedaría. Plantando más árboles. A ver, ¿alguien podría dar casi como un ejemplo de cómo quedarían los números ahora? A ver, para ver si aquí queda como con más de una moda. A ver, ¿cuál variable igualarían? ¿Reciclar con cuál? Con plantar árboles porque igual es la que más cantidad tiene. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos dejar? ¿Plantar árboles cuántas personas? A ver.
pues, sí, 18. Ya, 18, ya, recoger basura 7, reciclar 18 y rescatar 12, ¿cierto? Ya, entonces, cuando nosotros vemos que lo que más se repite está en más de en más de un dato, ya, por ejemplo, imaginémonos que acá en plantar árboles dice 18 y reciclar dice 18, nosotros decimos que esta muestra tiene dos modas, ¿cierto? Tiene moda reciclar y moda plantar árboles, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos más de una moda, ¿ya? No decimos que la muestra tiene una moda, sino que en este caso, como son dos modas, nosotros decimos que la muestra es bimodal, ¿cierto? Que son dos modas. O podemos decir que es trimodal, cuando tiene tres modas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a decir, bueno, cómo sería en este ejemplo si nosotros quisiéramos no tener moda? Por ejemplo, que esta muestra fuera amodal. ¿Qué podríamos hacer acá con nuestros datos? ¿Cómo los podríamos ajustar para que esto sea una muestra amodal? ¿Todos tienen la misma cantidad o no? Sí, si todos tienen la misma frecuencia y ninguna es más grande que otra, decimos que esto va a ser amodal. Por ejemplo, si todos, imagínense que 15 personas plantan árboles, 15 recogen basura, 15 reciclan y 15 rescatan animales, nosotros decimos que esto va a ser amodal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay nada más alto que otro. ¿Ya? Así que ahí, ojo ahí cuando tengamos que analizar información, ¿ya? Si bien es cierto, la moda es fácil, ¿ya? Pero puede ser que la moda no exista, o puede ser que haya más de una moda, ¿bien? Así que ahí, ojo ahí cuando tengamos que analizar, ¿cierto? Nuestros ejercicios, ¿bien? Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos una actividad acá. Dice, en un colegio ha habido distintas denuncias por bullying cibernético o ciberbullying, por lo que se ha decidido investigar cuántos de los estudiantes han sido víctimas de esta práctica a través de la siguiente encuesta anónima. A continuación se muestra el curso de quienes contestaron sí. O sea, aquí podemos ver séptimo, octavo, bueno, este es primero medio, ya para que no haya tanta diferencia. Pero séptimo, octavo, primero, octavo, tercero, octavo, primero, segundo, tercero, octavo, primero, octavo, séptimo, octavo, primero, octavo, primero, tercero, octavo y séptimo. Y dice que ordenemos los datos, ¿cierto?, en una tabla de frecuencias y que construyamos un gráfico de barras con estos datos, ¿ya? Y que podamos identificar, ¿cierto?, cuál es la moda y describir esta moda, ¿cierto?, observado en la tabla, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos datos, ¿ya? Y vamos a tratar de ordenar todo esto en una tablita para poder formar un gráfico, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros formamos los gráficos? Tenemos que ir... esperen un poquito. Carolina, la voy a silenciar un poquito porque se escucha mucho de fondo, ¿ya? Para que si los compañeros se concentren. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, vamos a usar Excel. Ya, nuestro mejor amigo para trabajar con datos. Ya, vamos a extraer nuestros datos. Vamos a tomar un recortito y vamos a ver esto acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero vamos a tener nuestros datos y vamos a ordenarlos en una tabla. Ya, ¿qué vamos a tener en nuestra tabla? Primero vamos a tener quienes contestaron el curso. Ya, vamos a tener el curso y vamos a tener la frecuencia. Ya, vamos a tener la frecuencia acumulada, o sea, frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia, eso, datos de frecuencia, nada más. ¿Qué cursos vamos a tener acá en cuenta? Vamos a tener en cuenta el séptimo, vamos a tener el octavo, vamos a tener el primero medio, vemos también presencia del segundo medio
y del tercero medio. ¿Sí? Cuarto creo que no hay. Más abajo del séptimo tampoco. Ya. Y vamos a contar. Ya, vamos a contar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron la frecuencia de datos? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Déjenme ver acá. Vamos a dejar un poquito más grande para que podamos analizar mejor. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a contar cuántas veces aparece el séptimo, ¿ya? En mis datos. Y vamos a escribir acá, ¿cierto? Cuántas veces fueron. Por ejemplo, acá, séptimo, tengo 1, 3. 2, 3. Ya, tengo 3 veces séptimo. Octavo, ¿cuántas veces fueron? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? ¿O no? Octavo, 10 veces. Sí. Ya, 10 veces octavo. Primero medio, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 primero. Segundo, tenemos 1, si no me equivoco. Sí, creo que tenemos solamente 1. Y tercero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y vamos a ver si esto realmente está bien hecho. Entonces vamos a sacar una frecuencia acumulada para más o menos ir viendo si es que, para comprobar de que eso esté ok. Tenemos 26 datos. Sí, frecuencia acumulada, recuerden que es ir sumando el anterior más el de la izquierda. Ya, aquí sumamos 10 más 3 serían 13, 13 más 7, 20, 20 más 1, 21, 21 más, 20, más 5 serían 26. O sea, significa que acá tengo 26 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 2, 26. Ya, está bien. Entonces ahora, con esta información, vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a insertar un gráfico de barras. Sí, está bonito ese. Y vamos a hacer un gráfico de barras con nuestra frecuencia. Uy, perdón. Vamos a mover nuestro gráfico, lo vamos a dejar más chiquitito. Y con nuestro gráfico vamos a responder las preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la moda de los datos? Si nosotros observamos lo que acabamos de trabajar acá, ¿cuál creen ustedes que sería la moda? Octavo, Octavo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sería octavo? porque tiene más cantidad de la gente que votó. Ya, la podemos ver acá, ¿cierto? Podemos ver acá que tenemos más cantidad, ¿cierto? Ahí en ese 10. Y además vemos la barra, ¿cierto? Que es la más alta, ¿cierto? Ahora, podemos encontrar la moda, ¿cierto? En ambos casos, ¿sí? La podemos ver tanto en una tabla de frecuencias, ¿ya? Donde solamente nosotros podemos ver cuál es la frecuencia más alta, que en este caso fue 10, por lo tanto la moda es octavo, o también la podemos ver solamente desde un gráfico, ¿ya? Cuando nosotros recordamos que tenemos el gráfico de una tabla, visualmente a veces se nos hace mucho más fácil, ¿ya? Poder visualizar, ¿ya? Cuál es, en este caso, ¿cierto? Nuestra barrita más alta. Ahora, si fuese un gráfico de puntos también, pues el puntito más arriba, ¿cierto? También vendría siendo nuestra moda, ¿ya? Y también identificar, por ejemplo, si es que hay más de una moda, ¿cierto? Porque las barritas hubieran tenido el mismo tamaño, si es que hubiesen sido del mismo modo, ¿bien? Entonces, si yo observo estos dos gráficos, ¿ya? ¿Cuál vendría siendo la moda en el gráfico de la izquierda? Ganado, Ya, ganado sería la moda. Ya, ¿y en la B cuál sería la moda? 3. 3, muy bien. Ya, súper. Ahora, ¿qué significa que la moda haya sido ganado? A ver, interpretemos la información que aparece en el gráfico. A ver, ¿cómo podría yo interpretar una moda ganados?
De la gente que ganó, la cantidad de gente que ganó. Ya, pero fíjate bien, tenemos cantidad de partidos y partidos jugados en el campeonato. En general, ¿quiénes son los que juegan partidos en un campeonato? Futbolistas, jugadores. Equipos, ¿cierto? En sí, equipos. Puede ser equipos de básquetbol, pueden ser equipos de fútbol, pueden ser equipos de voleibol, pero en general son equipos, ¿cierto? Conjunto de personas. Sí. Ya, entonces, son los equipos quienes, no podemos decir en promedio, pero que en general siempre ganaron sus partidos, ¿cierto? Y en el gráfico B, ¿qué podemos mencionar? ¿Cómo asociamos ese 3 como moda? La cantidad de televisores que tiene una casa en sí, o la mayoría tiene esa cantidad de televisores en su casa. Ah, súper. Entonces, podríamos decir que en una ciudad la mayoría de los hogares cuentan con 3 televisores. Que es cierto. Bueno, sí, es verdad. ¿Ya? Es verdad. E incluso podría haber una categoría 5 en algunas ocasiones. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué revisaste en cada gráfico para identificar la moda? Por ejemplo, en el gráfico de los puntitos. El número más alto. El puntito que estaba más arriba, ¿cierto? Ya. ¿Y en el gráfico de la derecha? Sí, Ya. es la cantidad más grande. ¿Cierto? El trocito de círculo, el semi, o sea, no semicírculo, pero el área, ¿cierto? Del círculo, del sector circular más amplio, ¿cierto? Ahí se puede también identificar. Bien. Ahora, bueno, acá hay una actividad obviamente que no la vamos a hacer porque no, no alcanzaríamos, ¿cierto? Pero bueno, el tema es, bueno, aquí siempre todo lo que se trabaja en esta unidad es en relación a encuestas, ¿ya? Así que más adelante vamos a ver si es posible, ¿cierto?, poder hacer la encuesta si es que no alcanza el tiempo. Bueno, pero más encima podemos nosotros tal vez imaginar rápidamente en relación, ¿cierto?, a lo que aparece acá. Por ejemplo, tenemos que hacer una encuesta con 4 preguntas, ¿ya? Realiza ejercicios semanalmente, fumas, consumes comida chatarra, cuántas frutas o vegetales frescos consumes diariamente, ¿ya? Entonces, tenemos que ordenar todos estos resultados en una tabla de frecuencias y construir un gráfico adecuado para cada ítem, ¿ya? Y tenemos que identificar la moda en cada ítem y describir qué representa cada uno, ¿ya? Y obviamente preguntar por la edad. Entonces, obviamente esto significa que van a haber 5 gráficos con 5 tablas, ¿sí? Porque cada pregunta es una variable, ¿cierto? Variables cuantitativas, como por ejemplo la edad, palabras cualitativas, por ejemplo, ¿haces ejercicio semanalmente? Sí o no. ¿Fumas? Sí o no. ¿Consumes comida chatarra? Sí o no. Y acá hay otra cuantitativa donde dice cuántas frutas o vegetales frescos consumes diariamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a identificar la moda en cada ítem? Bueno, dependiendo, ¿cierto?, de las personas que nosotros vayamos a encuestar, va a estar la edad, ¿cierto?, que más se repita. Bueno, si realiza ejercicio, ¿qué creen que ustedes va a ser la moda? Si nosotros preguntamos hoy en día si realizan ejercicio semanalmente, ¿cuál sería la moda, sí o no? No, Ya. ¿Qué creen el resto? ¿Creen que es no la moda? ¿Ustedes realizan ejercicio semanalmente? una vez. Una vez. Ya, o sea, por lo menos lo hace semanalmente. ¿Y el resto de los compañeros? ¿Quién más realiza ejercicio semanalmente? Yo en educación física, ¿no? Ah, ya. Ya, por lo menos tienen, ¿cierto?, el apoyo de educación física para desarrollar ejercicio. Ahora, si no tuvieran educación física, ¿harían ejercicios? Sí, porque salgo todos los fines de semana con mi mamá. Ah, súper. Ya, entonces la Sofía ahí tiene un buen hábito de ejercicio. ¿Ya? Ahora, la siguiente la vamos a saltar porque no debería nadie estar fumando. Ahora, ¿consumes comida chatarra? ¿Ustedes consumen A comida chatarra? veces. A veces. Yo sí. Sí. Mm.
Ya, entonces aquí yo creo que la moda vendría siendo sí, ¿ya? ¿Y cuántas frutas o verduras vegetales frescos consumen diariamente? ¿Cuánto que ustedes creerían que sea la moda acá? Yo fruta como una y de vegetales o cosas así, que supongo que son verduras como hartas, diarias. Hartas diarias. Ah, súper. ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes que acá como moda en frutas o verduras será un número alto o será un número bajito? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sería bajito, no tan alto. Sí, sí, yo creo que si nosotros le preguntáramos a gente que vive en el norte, que por lo general hace más calor, ¿ya? Yo creo que ellos sí podrían tener un alto consumo de frutas, ¿ya? Porque por lo general una fruta o vegetal fresco se consume todos los días por un tema de calor. En cambio acá, cuando hace, por ejemplo, especialmente en invierno, cuando hace mucho frío, por lo general la gente no consume frutas, ¿ya? ¿Por qué? Porque prefiere consumir un alimento eh, más calórico, ¿cierto? Que tener un alimento más frío, ¿ya? Entonces sí, se puede perfectamente poder también asociar a un contexto cotidiano, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar con todo esto? Vamos a realizar ejercicios, ¿ya? Ejercicios que están disponibles en el Classroom y aquel que tenga el libro de séptimo todavía lo va a poder encontrar en la página 112, ¿ya? Para aquellos que también ahí tengan todavía guardadito su libro del año pasado, busquen ahí en la página 112 y van a encontrar esta actividad, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a realizar en esta actividad? Primero, vamos a, en el ítem 1, determinar la moda, ¿ya? Entonces vamos a tener un conjunto, ¿ya? Y nosotros tenemos que ir viendo cuál es la moda en cada uno de estos conjuntos. En caso de encontrar más de una moda, la escribimos al ladito, ¿cierto? Y colocamos los números que sean moda, ¿ya? Luego, en la número 2 vamos a responder, ¿cierto? ¿Cuál es la moda de los datos que vemos acá en la tablita de acá arriba y qué es lo que representa esa moda? ¿Ya? Y vamos a responder que el promedio de los datos es mayor o menor que la moda. ¿Y cómo se puede interpretar eso? Entonces vamos a aplicar el contenido, ¿cierto?, de la semana anterior para poder calcular el promedio, ¿cierto?, de esta variable y vamos a ver si este promedio es mayor o es menor, ¿cierto?, a mi moda. Bien, y así como lo podemos interpretar. Y finalmente vamos a tener un ejercicio en donde ya tenemos un poquito más de datos, en donde tenemos, ¿cierto?, el registro de estaturas de los bebés nacidos en un mes, ¿ya?, en un hospital. Entonces tenemos que ver la moda de la estatura, ¿cierto?, de los bebés. Tenemos que relacionar si la moda está sobre o bajo la media, ya que aquí ya no están dando la media que es 48, y si faltó registrar un bebé que midió esta cantidad de centímetros, la pregunta es si es que la moda se verá afectada y por qué se verá afectada en caso de que esto ocurra, ¿ya? Y eso en realidad es todo lo que vamos a hacer esta semana. Ya como yo les decía, la semana anterior es un contenido bastante fácil de abordar, ¿ya? No hay un mayor trabajo, ¿cierto? El hecho de poder identificar, trabajar con él, a lo más yo creo que vamos a tener quizá alguna dificultad cuando nos encontremos con varias modas, ¿ya? O cuando veamos que no existe alguna moda, ¿ya? Pero a partir de otra cosa, no, la verdad es que vamos a estar como bastante cómodos al momento de trabajar, ¿bien?